el año 2020, agosto, mientras Petroperú recibía o estaba por recibir los originales del premio dedicado a cuento y a ensayo, el equipo de gestión cultural ensayaba conmigo las posibilidades de hacer un programa durante la pandemia. Decidió el equipo de gestión cultural de Petroperú que tuviéramos un programa que saliera en ese entonces cada sábado dedicado a quienes han ganado el premio COPE. En el año 2020 el programa estaría dedicado al COPE de cuento y logramos convencer a la gente de Librería Documenta en Barcelona para hacer desde allí y su sofá rojo una transmisión inédita. Y así lo fuimos haciendo semana tras semana en diversas librerías de Barcelona. Cuando hubo oportunidad nos fuimos hasta Sevilla para transmitir desde la biblioteca personal de Fernando Iwasaki, nos fuimos a Sabadell, y la última transmisión de ese año 2020 se hizo en Casa América. Era pandemia, pero se podía tener un público reducido y transmitimos en vivo, incluso con la jurada de ese año en el rubro de cuento, Teresa Ruiz Rosas, y el ganador enlazado por Zoom, el gran amigo Miguel Ruiz Zefio. Pues bien, mientras esto ocurría, con nuestro programa Conversaciones de Oro, en su primera temporada en el 2020, quedaba pendiente algo, porque hubo un ganador de ese 2020 que no era el de cuento, sino el de ensayo. Andando el tiempo y pasados los meses, pues ya no solamente se sabía quién era el ganador, sino el libro se preparaba para publicarse. Y el libro es este. En el 2020 no estábamos seguros de a dónde llegaríamos con Conversaciones de Oro. Llegó el 2021 e hicimos la edición dedicada a poesía. Y en ese 2022 vimos la posibilidad de que se pudiera hacer la de novela y también la de ensayo. Y hoy, avanzando tanto tiempo, de agosto a diciembre de la pandemia, de agosto a diciembre de la pandemia y de agosto a diciembre de este año post-pandémico, el programa continúa y se acerca a su final. Sin embargo, mientras se acerca a su final, nosotros comenzamos con la edición de hoy. Comenzamos gracias, como siempre, al equipo de gestión cultural de Petroperú, que confió hace varios años y que ha seguido allí al pie del cañón haciendo posible las coordinaciones de esa transmisión, como la de hoy, desde casa, o las múltiples que hicimos de tantas librerías, centros culturales y otros espacios. El programa de hoy no solamente es especial porque tenemos a quien ganó el premio COPE de ensayo de 2020, sino también tenemos un par de invitados más. La estudiante corresponde para el comentario sobre el ensayo, que es Carlota Santana del Atlántico Medio, y antes de ella, a don Ricardo González Vigil, tal vez el jurado más emblemático que tiene el premio COPE. El programa es sustancioso. ¿Sustancioso por qué? Porque nos remite al 2020, en el cual al COPE se presentaron, ojo al dato, se presentaron un número muy significativo de trabajos inéditos, 124. Y el jurado de ese entonces estuvo conformado por un autor que acabo de mencionar, Fernando Iwasaki, en representación del Ministerio de Cultura. También estuvo Eduardo Hopkins, que hoy es presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Está Marcel Velázquez Castro, que fue, dicho sea de paso, mi tutor del trabajo de fin de grado, mi tutor de licenciatura, y quien hace al final el prólogo del libro que hoy será motivo de la entrevista central. Estuvo Francesca De Negri, a quien hemos leído tanto y a quien hemos seguido en televisión, recordarán ustedes, con ese programa tan valioso sobre literatura y cultura. Y finalmente a Ricardo González Vigil, que hoy también complementa esta cita. Cuando se abrieron los sobres, se decidió que había un número importante de finalistas. Semifinalistas 21 y finalistas, por supuesto, 6. El oro se lo lleva el libro que hoy tengo en la mano, físicamente traído de Lima hace unas semanas. Se titula De Curaca a Congresista. Ojo al subtítulo: Vigencia de una familia indígena en la política nacional. Su ganador, quien se llevó el trofeo, ese codiciado COPE, además del dinero sustancioso que siempre celebra Petroperú en el área de gestión cultural, a quien sigue fomentando este género fundamental que es el ensayo, es David Quichua Chaico. Si no han leído a David,
Por lo pronto, lo que hemos hecho nosotros es preparar un video, una semblanza de su vida y obra. Vamos con el video. David Quichua Chaico nació en Ayacucho, Perú, en 1987. Es doctor en Historia, con mención en Estudios Andinos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, magíster y licenciado en esta especialidad. Asimismo, David Quichua es profesor en las siguientes universidades nacionales: la San Cristóbal de Huamanga y la Mayor de San Marcos. Entre sus publicaciones destacan Derrotados Beneficiados, Sectores Realistas de Huamanga en la Independencia del Perú y Huamanga, Sociedad, Hacienda e Instituciones, 1825 a 1830, entre otros libros. Obtuvo el Premio Copé de Oro en la 7ª Bienal de Ensayo por su obra De Curaca a Congresista, vigencia de una familia indígena en la política nacional. Las investigaciones de David Quichua abordan el papel de las poblaciones indígenas en la administración virreinal, la independencia y la naciente República Peruana. David, un gran abrazo a la distancia. Muchas gracias por aceptar esa entrevista. Gracias por el espacio. Hablemos de Curaca Congresista. Hombre, una primera pregunta es que es un titulazo. La decisión del título, antes de entrar al meollo del libro, ¿fue sencillo? ¿No? ¿Cómo fue ese proceso? A veces, como dice Borges, el nombre es arquetipo de la cosa. Y tal vez por aquí va el asunto. ¿Cómo fue la decisión de elegir un título que me parece tan poderoso? Fue bastante pensado. Ya venía trabajando buen tiempo y creo que fue el título que sintetiza bien. Sí, sí. Y planteando el hecho de la síntesis que nos ofrece el título, permíteme también compartir con la audiencia que sigue este programa. Hay gente fiel que nos acompaña. Y nuestro público sabrá que en las emisiones anteriores, en los viernes pasados, hemos hablado sobre todo de ensayos académicos, algunos de ellos producto de tesis doctorales o de tesis de licenciatura. Un par de ensayos han sido propiamente ensayos literarios, pero aquí estamos mucho más cerca del ensayo histórico y también del ensayo que se acerca al perfil biográfico. Y eso le da un valor diferencial a este premio Copé con respecto a los demás, más allá de las calidades todas tan parejas y solventes de cada 2 años del Petroperú y Copé. Dicho esto, aquí estamos frente a la familia Chuchón. ¿Cómo surge esta curiosidad de trabajar en torno a una familia que termina siendo una metáfora de cómo comprender el devenir del nacional y cómo hay las estrategias de sobrevivencia de individuos, en este caso de una familia, para integrarse desde el tiempo virreinal hacia la República? Esa decisión de trabajar en una familia no es habitual y yo creo que vendría mucho mejor a nuestra historiografía y literatura hacerlo. Vale aclarar 2 puntos. Primero, que yo venía trabajando tema de curacas, pueblos prehispánicos y virreinales, ya en la maestría y en el doctorado. Y cuando estoy en la Universidad de Huamanga, me encuentro con el señor Héctor Chuchón, excongresista, y prácticamente fue un pedido. Me pidió que investigue su familia, y por ahí empezó este trabajo. Ahora, más lado académico y una decisión familiar. Los trabajos por encargo, llamémosle trabajo por encargo, a mí me gustan mucho porque obligan a veces a unos tiempos y unos plazos que suelen ser los que uno mismo no quiere o que uno se autoimpone. ¿Cómo fue eso por un lado en el plano temporal? Pero luego está el acceso a la información.
porque cuando uno trabaja sobre un marco familiar, a mí me ha tocado hacerlo también en la línea doctoral, las dificultades están que no siempre es tan accesible la documentación que es relevante y a veces eso puede complicar las conclusiones de cara a las hipótesis que uno tiene. ¿Cómo fue tu trabajo documental? ¿Fue complejo? ¿No tanto? ¿Llevadero? Siendo sincero, después de aceptar a la familia para escribir pues algo de su historia, en la noche creo que casi estaba lamentando de haber aceptado, porque tocas un buen punto, ¿no? Hacer este tipo de trabajo es casi la de un detective. Claro. Y aún más, empezamos el trabajo con una hipótesis totalmente diferente. Primer encuentro con la familia y Claro. el ex congresista nos cuenta, pues, ¿no? De que los Chuchón eran de origen francés, Ajá. se consideraban franceses, ¿no? Entonces, por ahí empieza, pues, el trabajo. Busco información de los primeros franceses en el Perú. También busqué de los españoles y no encontré nada. Y algo ya casi asustado, ¿no? No encontraba Claro. información Claro. y reviso los documentos que tenía. Yo trabajé en el archivo en Lima 2 años. Sí. Había sacado buena información. Ahí es donde encuentro, ya revisando después, pues, ¿no? El nombre y apellido de un curaca, de un tal Chuchón. Ajá. Y allí cambió la historia. Claro. Pero era un caso, ¿no? Tenía que demostrar de que sí eran indígenas. Y felizmente digo así porque encontré 4 generaciones, ¿no? En la época virreinal. Entonces, por ahí fue bastante difícil el inicio, pero luego encontré esas ganas, ¿no? De seguir profundizando. Claro que sí. Una de las cosas que seguro la audiencia que nos acompaña sabe, y es que quienes nos dedicamos a la investigación tenemos que entrenarnos sobre todo en la frustración, porque los anhelos que tenemos en líneas de investigación pueden al final darse de golpes contra la pared. Permítame contarte una anécdota, David. Hace varios años yo estaba tras las pistas del hermano de Tupac Amaru II, que había estado de cautivo en Ceuta, en el norte del África. Y entonces en esas búsquedas, para mí era importante desentrañar si aquel que escribe las memorias en Buenos Aires, las memorias de esa vida en cautiverio, 40 años después de comenzado ese destierro, es el mismo hombre que entró por Buenos Aires y que recibe el encargo de Rivadavia de relatar en un opúsculo su vida. Y entonces lo que ocurría es que había muchos autores, historiadores sobre todo argentinos, que sostenían que no, que el indígena que escribe las memorias no es el mismo hombre que había estado castigado con el exilio en Ceuta. Entonces había que conectar si el hombre que escribe es el mismo que el hombre que estuvo preso. Y la única forma para mí de conectarlo es encontrar la línea de salida de Ceuta a Cádiz, ver el libro de pasajeros del barco de Cádiz hasta Buenos Aires y revisar en el archivo de la Nación si existía un cuaderno de aduanas que en 1822 dé cuenta del nombre de quienes entraron en ese barco. Y me tomó un mes y medio estar en el archivo de la Nación, porque no está digitalizado en Buenos Aires, o no todo por lo menos, y encontré el nombre de este caballero, Juan Bolsisa Tupac Amaru, que además había llegado con Marcos Durán Martel, guanuqueño también, y con Juan Bautista Sopardo, un maltés que había luchado antes en la rebelión de 1810 contra los realistas. Entonces, para mí, por lo menos, el primer punto era desentrañar que este hombre sí era quien decía ser. Y es ahí, como te pasó a ti, que cuando encuentro ese dato ya tengo el estímulo para continuar. Contada esta anécdota, David, me surge una primera idea que quisiera que ilustres para la audiencia. ¿Qué debemos entender por un curaca? Está en el título, tú lo has referido, pero en el imaginario precisemos el vocablo para que lo tengamos todos muy claro. ¿Qué entendemos por curaca?
Curaca era la máxima autoridad del Ayllu, que tuvo un predominio en la época inca, la época prehispánica, y propiamente durante la administración virreinal. Estamos hablando de uno de los funcionarios bisagra, ¿no?, entre la población indígena y la administración virreinal. Entonces, es una autoridad que tuvo mayores siglos, ¿no?, de gobierno Claro, que incluso de las autoridades republicanas. claro. Entonces, es necesario conocer, investigar, pues, ¿no?, al papel político, ¿no?, de estas Sí. autoridades. Y creo que el término podemos verlo como hermano mayor. Ujú. Claro, el término curaca es quechua, ¿no? Y también en la colonia lo llamaron como cacique, que es más bien un término limeño, ¿no? Te agradezco. Por si acaso, querida audiencia, sepan ustedes que si yo tengo en físico de Curaca Congresista, en la transmisión de esta conversación ya está para que se lea de forma abierta, así que el libro lo pueden disfrutar, cuya brevedad es otro de los méritos para poder abordar una familia y trabajarlo de ese modo. Una de las cuestiones que es intrigante para quien va leyendo el libro, David, y el detective que hay en ti, también maneja muy bien el tempo y la atención para mantenernos en vilo con la publicación, es que esta familia que tiene el curacazgo está frente a la llegada de la República, no necesariamente festiva, contenta o satisfecha, porque la República podría significar, y es lo que vamos sintiendo cuando avanzamos en el libro, puede significar esa descarga de su peso político, esa caída, o por lo menos apartarse de esa capacidad de poder. ¿En qué medida fue para ti la confirmación de que esto pasaba en la República para algunas familias como esta familia de Curacas? ¿Y qué tan importante fue ese hallazgo? ¿O ya lo tenías previsto? Que esto es lo que ocurre, que esto cambió, este estatus se iba a dar. Eh, Ese es el meollo del texto, ¿no? De cómo una familia curacal, si con el inicio de la República pierde todo el papel, digamos, el papel político, ¿no? Digamos, como institución se acaba el cargo de curaca. Y hasta ahí hay muchas investigaciones sobre curacas. Abunda curacas en la época colonial, en la época prehispánica. La novedad de este trabajo es qué pasó con esta familia cuando pierden el cargo ya como familia. Entonces, la mayoría de los trabajos, siempre pues los pocos que trabajan en la época republicana, el caso de curacas, con familias que continuaron, mencionaban que perdieron su cargo y ahí se quedaron. Claro. Pues este caso es diferente, porque más bien muestra algo, una capacidad de adaptación, de reinventarse, Tremenda. porque esta familia, si bien perdió el cargo, entienden la nueva oportunidad que es la República, y más bien van a tener más oportunidad política. Y ya no solamente curacas, ¿no? Van a ser ya alcaldes, van a ser gobernadores, hasta se meten en el asunto religioso, Sí. luego serán educadores. Entonces, creo que es el punto clave de la mayoría de las familias, ¿ah? No se quedan allí, sino que ven la manera, cómo enfrentar un momento crítico y se adaptan muy bien. Entonces, ese es, creo que, el punto central del texto, ¿no? Una de las lecciones que uno extrae del libro, además, es que es verdad lo que tú planteas. Algunas veces estamos frente a trabajos de investigación que, por ejemplo, nos llevan al periodo arqueológico del Perú y cerramos filas en el periodo arqueológico y no pasamos luego al periodo histórico. O en este caso, leemos el virreinato como ese tiempo en el cual tenemos una valoración, la corriente libertadora corta con ese proceso y en verdad que nos desentendemos de qué viene después. Y una de las cosas más interesantes del trabajo que nos viene de David es, por ejemplo, qué ocurre
con esta familia en tiempos de la guerra con Chile? ¿Qué ocurre con esa familia? Y uno puede leer de manera interconectada el libro. ¿Qué ocurre con esa familia cuando entra una república oligárquica en el Perú? Entonces, una sensación fascinante del libro es que uno está comprendiendo de un modo como puede comprender los linajes familiares. Y es que cuando yo te leía, David, sentía que estábamos acercándonos un libro que se parece mucho a esa forma de mirar, por ejemplo, a las dinastías monárquicas en las familias europeas, sin darle la carga de la realeza, sino darle la carga del poder político y cómo podemos ir la pista del poder. Y me parece fascinante el libro también por esta forma de resiliencia por un lado y de adaptabilidad de una familia que, como tú bien dices, no es única en ese contexto. Mi pregunta es, David, en el contexto actual, entonces, queda mucha tarea por hacer para la investigación de las familias de origen, sobre todo indígenas, que han ido encontrando su camino en la vía republicana, llegado al siglo XXI. ¿Se están haciendo estas investigaciones? Antes de responder esa pregunta, Gracias. quiero acotar un punto importante. Y en una presentación lo enfatizó el doctor Lumbreras, de que la historia del Perú hemos entendido de manera dicotómica. La investigación histórica divide más al Perú que unir. Hemos entendido la llegada de los españoles como prácticamente ese choque de dos mundos. Sí. Y espero no equivocarme. No hubo choque de dos mundos. Los mayores cambios en el Perú se han producido por las interrelaciones. Entonces, para mí eso es el otro punto clave del trabajo. Ahora, si vemos desde esa manera, definitivamente no tenemos muchos trabajos sobre las familias. No hay. Hay para el caso de Puno, la familia Choquehuaca, creo un caso, pero no hay. Necesitamos más trabajos de este tipo, pero para eso, cuando hice el trabajo ni siquiera pensaba, pero en este trabajo no se nota, pues, la interferencia, no es interferencia, lo voy a poner así, o la influencia del marxismo o el indigenismo. Es verdad, es verdad. Es fácil analizar desde ese punto. El trabajo va más allá. Totalmente. Y confieso, ¿y por qué no lo utilizo? Es que yo he crecido en un pueblo, Carapo, donde nunca hubo hacienda. Yo no he crecido después de la reforma agraria, pero toda la historia de esos pueblos es que está sin haciendas. Entonces, en mi pueblo yo no he visto, no he crecido, ni tampoco me contaron de que qué era servir a un patrón. Es por eso esta manera de ver la historia del Perú, de que hubo más interrelación, más vínculos, hasta, si vemos de otro lado, sería hasta negociaciones. Claro que sí. Entonces, tenemos que dar una mirada diferente cuando hacemos historia del Perú, cuando escribimos, ¿no? Entonces, no me enfoco más en hacer divisiones, que por supuesto en ese rubro hay muchos trabajos muy buenos, pero también veamos la interrelación. Eso creo que tiene más éxito en el Perú. Es verdad, David. Esta mañana salíamos a pasear al perro. Vivo en un barrio colonial en Las Palmas de Gran Canaria. El barrio se llama Vegueta. Y en el barrio donde vivo sucede una cosa muy curiosa y tiene un poco que ver con lo que tú cuentas, David. Cristóbal Colón pasó por Vegueta, pasó por Las Palmas de Gran Canaria, pasó por Gran Canaria antes de la aventura americana. Y entonces a 3 cuadras de la casa, a 3 cuadras de donde estoy transmitiendo,
está la casa de Colón, la casa donde se quedó. Y lo curioso es que antes de que Colón pasara por aquí, en 1478 se inicia la aventura conquistadora española del pueblo guanche, originario de Canarias. Y es una aventura de un soldado y un sacerdote, un deán y un hidalgo. Pero antes de los españoles, hubo un intento previo en 1402 de una empresa francesa de dos aventureros, financiados por la corona. Y producto de eso hay una crónica llamada Le Canariem, que es brillante, interesante en verdad por muchos motivos. El tema está en que la empresa francesa no prosperó, pero sí la española. Pues bien, hoy, esta mañana, daba la vuelta al barrio y estaba frente a los antiguos cañones de una edificación colonial y se reflejaba por asuntos de posición del sol la cruz de la iglesia de San Agustín que está al costado y que en algún rato sonará la campana. Y entonces miraba la sombra de la cruz y los cañones y me servía como para pensar otra vez cómo es este proceso de conquista donde nos toca evaluarlo con nuevos términos, incluso fotografiar de otro modo las imágenes que nos refieren a ese tiempo colonial y previo a la colonia. Y un libro como el tuyo, de cara a la conversación que íbamos a tener, David, me parece fundamental para poder plantear otra manera de escribir el pasado. Y esta oportunidad que nos da de Curaca congresista es además fascinante por la honestidad con la cual planteas los afectos de tu tierra. Porque creo que hay un dato que era importante plantear, David, y es que además no te has ido muy lejos del territorio natal para hacer esta investigación. ¿Es así o estoy muy equivocado? Y si eso tiene un valor, el jugar dentro de los códigos del propio lugar de origen para realizar esta empresa tan compleja de hacer este ensayo ganador del COPE. Me llevas a un punto bastante polémico. Quizá, siendo sincero, pues no he salido del Perú. No conozco otro espacio y a duras penas he llegado a estudiar en la Católica, pero siempre he estado en la provincia, en Ayacucho, regresando al pueblo. De ahí quizá cuando me invitó para esta conversación, tenía el temor, ¿no? De que qué de bueno estaría hablando porque he visto tus entrevistas anteriores y es personalidades altamente educadas. Yo a duras penas he leído algunos libros, he leído más documentos, pero también me pregunto, ¿no? Creo que también eso es una ventaja, porque permite investigar de tu propio espacio. Y no lo utilicé bastante en ese trabajo, porque esto lo he resumido, este trabajo, porque originalmente era más de 200 páginas. Era Mira tú. amplio. Y Sí. utilizo bastante incluso el quechua. Ajá. Y por ahí es que quizá algo importante hay hecho, ¿no? Porque la verdad no conozco más allá. Entonces, por ahí un poco el temor también. No obstante, David, yo te agradezco la entrevista y el libro, porque una de las cosas fascinantes de un trabajo que se hace con seriedad, con responsabilidad y compromiso, es que te puede iluminar tantísimas regiones a partir de esa mirada muy puntual de profundidad analítica que hay en de Curaca Congresista. David, no quiero robarte más el tiempo y solamente agradecerte la gentileza de acceder a esa entrevista y tener también la atención de responder estas preguntas y darme la oportunidad de conversar contigo. Tenía muchísimas ganas de conocerte a partir de leerte y eso no puede ser mejor. Gracias, Juan, y agradecer a Petroperú. Ya hay nuevos ganadores y también Sí. saludo a ellos. Muy amable, gracias. Este programa es especial en la medida que además de tener al ganador del premio COPE del año 2020 en el género del ensayo, tenemos a uno de los jurados de ese año, pero que ha sido jurado en más de una ocasión del premio COPE. Es más, es el jurado que más veces ha estado en el tribunal de decisión de los inéditos.
Hablo de Ricardo González Vigil, doctor en literatura, personaje emblemático de la Universidad Católica del Perú, pero también del Premio Copé. Si el Premio Copé tiene el prestigio que tiene, la solidez que tiene al cabo de 40 años y un poco más, se debe también a Ricardo González Vigil, como a su fundador, el fundador del premio, Pedro Cateriano. Pues bien, Ricardo González Vigil es un crítico fundamental en el Perú y para mí uno de los grandes expertos mundiales en César Vallejo. Cuando uno quiere leer un poema de Vallejo y analizar, comprender y percibir y sentir al máximo la capacidad lírica de nuestro máximo poeta, pues conviene ir a las reflexiones, aportes, argumentaciones e indagaciones de Ricardo González Vigil. González Vigil ha publicado hace poco, por ejemplo, El microrrelato peruano, que no es un libro pequeño, todo lo contrario, es una fascinante, no contradicción, sino oxímoron, que aquí tengamos relatos brevísimos y un libro que llega a las más de 1000 páginas. Ricardo González Vigil es responsable también de una colección que para mí es tremenda, El cuento peruano. Yo tengo el volumen de 2001 al 2010 aquí en España, en Perú lo tengo completo. Y es que recuerden que Ricardo González Vigil se ha encargado de recopilar los cuentos del Perú desde los antecedentes y orígenes hasta 1919, hasta 1930, 1945 y así hasta este volumen que es doble además. Ricardo González Vigil, además de ser un crítico importante, un gran estudioso de Vallejo y un responsable de recopilar el cuento en el Perú, suele ser también el crítico más esperado para el balance anual de literatura en nuestro país. Pues bien, tenerlo a él en este programa para conversar sobre su valor como jurado, sobre el premio Copé y hablar del ensayo en buena cuenta, pues es un gusto y un honor. Así que vamos a ello. Don Ricardo González Vigil, bienvenido a Conversaciones de Oro. Bueno, yo estoy muy contento de conversar con ocasión de esta serie dedicada a los premios Copé, porque siempre he dicho que es uno de los privilegios de mi existencia, esta participación tan constante que he tenido desde que comenzó el primer Copé en cuento, el año 79, ¿no? Qué bárbaro, Ricardo. Para mí es muy grato. Cuando uno hace la mirada hacia atrás, más de 4 décadas de premio Copé, y la última categoría, el último género que se incorporó fue el ensayo. Había cuento, había poesía, llega la novela y llega el momento del Copé de ensayo. Y este programa que estamos dedicando, segunda parte del 2022, tiene que ver con este género. Una pregunta muy obvia, pero que no por obvia no deja de ser importante. ¿Por qué es importante fomentar la escritura y la lectura del ensayo? Bueno, yo creo que a pesar de que hay ensayistas importantes en el Perú y en América Latina, es un consenso que lo han señalado varios creadores y críticos, que todavía no tenemos un pensamiento crítico suficientemente desarrollado en nuestros países. Demasiado en ese campo somos tributarios de los centros culturales del llamado primer mundo y de alguna manera más claro todavía, si en algún momento nos influía mucho también la poesía de esos centros culturales, el cuento, la novela, ya se ha dado una maduración de la poesía, del cuento y de la novela hispanoamericana que resulta innegable. En cambio, se sigue reclamando que algo parecido ocurra en el terreno del ensayo. El ensayo como una manifestación del pensamiento crítico que precisamente explora, tantea, ensaya, arriesga. No son ideas definitivas, sino se vislumbran caminos que todavía van a ser
con el tiempo, confirmados y sistematizados, pero precisamente esa naturaleza de ensayo, de proyección, coloca a esta forma del discurso llamada ensayo, la coloca precisamente en el terreno más creativo del pensamiento crítico, el terreno, digamos, donde primero suelen aparecer nuevas ideas, y eso es lo que se quiere fomentar con los premios de ensayo, en el caso peruano, ¿no? Pero en general, yo creo que sí, porque mientras no tengamos un pensamiento crítico propio, ¿no? Lo ha dicho muy claro gente como Octavio Paz, para mencionar un ejemplo no peruano. Mientras no tengamos un pensamiento crítico propio, no vamos a no solo tener, digamos, categorías en el terreno del conocimiento de nivel mundial, sino no vamos a repensar, no vamos a plantear desde nuestras raíces culturales los temas centrales de la condición humana, los temas centrales del país y del mundo, ¿no? Querido Ricardo, has mencionado a Octavio Paz, por ejemplo, y si bien suele mencionarse mucho un libro clave como El laberinto de la soledad, también tiene Octavio Paz este libro hermosísimo llamado La llama doble, sexo, amor y erotismo. Y cuando uno piensa en el Perú, ensayistas como Raúl Porras Barnechea con el libro El nombre del Perú, o el ensayo literario con Luis Loaiza, y el COPE, entrando en materia, has mencionado al premio, hemos hecho el camino sobre quienes han ganado en el rubro de ensayo, y hay ensayos propiamente literarios, hay otros de filiación filosófica, ha habido ensayos absolutamente académicos, provenían de tesis doctorales o tesis de licenciatura, e incluso el ensayo ganador del año 2020, que fue motivo de conversación de este programa, que es un ensayo histórico en torno a una familia, la familia Chuchón. ¿En qué medida este ensayar, que es el ensayo, permite también la interdisciplinariedad y esta conexión con otras ramas del saber? También es esto un elemento para seguir frecuentándolo, para aprender de otro modo, con una voluntad de estilo, conocimientos que se nos escaparían por no ser especialistas en una materia. Claro, mira, primero yo diría que la búsqueda de un ensayo peruano ya tiene antecedentes muy importantes en la llamada generación del 900, ¿no? Me estoy refiriendo a ensayos notables de Ventura García Calderón, de su hermano Francisco García Calderón, del filósofo Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? O sea, y hay cosas de una consistencia muy fuerte, y lo mismo, tú mencionaste a Raúl Porras Barnechea, que ya pertenece a la generación siguiente, la llamada generación del centenario, donde para mí el ensayista por excelencia es José Carlos Mariátegui, por ejemplo. Claro. Una expresión mayor del ensayo en lengua española, ¿no? Comparable con Alfonso Reyes o con Pedro Enrique Sureña, por mencionar esos patriarcas, ¿no? Y yo lo pondría a Mariátegui al nivel de esos grandes nombres que en la primera mitad del siglo XX ya abrieron de un modo muy valioso la ruta, ¿no? Después ha habido grandes ensayistas en la generación del 50, ¿no? Aparte de Loaiza, yo destacaría mucho, y no se dice, los ensayos de Jorge Eduardo Eyelson. Son de una belleza, para mí los mejores de la generación del 50, por el vuelo poético y la mirada interdisciplinaria, porque en todos estos autores que he mencionado, los García Calderón, Belaúnde, Mariátegui, hay una mirada interdisciplinaria. Sí. Es gente que tiene una formación, como se dice, prácticamente humanística, ¿no? Y eso se ve en Eyelson, que además lo proyecta la ciencia, el nudo,
y lo vincula con el código genético y todo, esa mirada integral y el cuestionamiento de las categorías occidentales, de abrirse al pensamiento no occidental, ¿no? O sea que otro ensayista para mí que tiene talla mundial y quizá es el campo en el cual hemos dicho algo más original a nivel universal, es el padre Gustavo Gutiérrez, con su teología de la liberación. A veces no se lo mete, bueno, sí. Ahí tú ves su libro, tiene varios libros, pero su libro sobre las casas y sobre el libro de Job, sí. Te cita Arguedas, Vallejo, te cita filosofía, teología, o sea que yo creo que hay antecedentes para completar lo que tú mencionas. Y bueno, yo creo que con esos antecedentes, este es el primer concurso importante que de manera ya, que pasa de una década, ya se ha celebrado la 8ª edición este año, ¿no? Va a premiar este tipo de dirección, ¿no? Donde precisamente una característica que tiene el ensayo es ir más allá del encasillamiento de una disciplina que es más propia de un trabajo académico, sistemático, ¿no? Entonces siempre ha habido en esta mirada que recuerda que el conocimiento es algo integral, algo completo, ¿no? Y que de alguna forma se debe cumplir en un ensayo. Ahora, un ensayo además debe tener calidad literaria, ¿no? Sí. Me parece que el ensayo no solamente debe tener importancia cognitiva, sino un trabajo de lenguaje, una concepción que tenga que ver con la creatividad misma del discurso, cosa que en cambio no es pertinente tanto en un trabajo académico, que debe ser preciso y a veces es críptico, casi solamente lo entienden los especialistas, ¿no? Te agradezco mucho, Ricardo. Yo quería robarte este par de consultas solamente para poner ese broche fundamental a las reflexiones que hemos tenido con el ganador del 2020 del Premio Copé de Ensayo y para poder hilar con la tradición peruana y recoger para la audiencia que sigue este programa un par de nombres que no deben despistarse. La mención del padre Gutiérrez, de cierre en esa mención de nombres, me parece fundamental, porque también abre la cancha de cómo vislumbramos el ensayo tal como lo has planteado. Ricardo, un gran abrazo y muchísimas gracias por esas dos respuestas. Quiero cerrar nomás con los dos novelistas peruanos más importantes, son también grandes ensayistas, José María Arguedas y Mario Vargas Llosa, ¿no? Parece que ambos han repensado varios temas y son referentes mayores para completar y un poco más vigentes quizá que los que hemos estado mencionando, quizás, ¿no? Pero me parece que es por eso importante que varios de los ganadores del Copé de ensayo sean también creadores literarios como Gregorio Martínez, como Richard Parra, Diego Treyes Paz, ¿no es cierto? Tú ves que son gente que también en el género narrativo tienen esa calidad literaria. Yo creo que el Copé está consolidando el género ensayo y está ayudando a que en nuestro medio no se confunda el ensayo con el tratado, con la tesis, con la cosa que no es ensayo, sino ya demostración final, ¿no? Entonces yo creo lo hermoso del ensayar. Claro. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo. De acuerdo. Bueno, ha sido un placer conversar contigo. Siempre. Y siempre estar, digamos, estimulando esta labor cultural que cumple Petroperú. Maravilla. Y Ricardo, muchísimas gracias. Querida audiencia, no se pueden quejar. Hemos tenido a David Quichua, ganador del Copé de Ensayo del año 2020. Hemos tenido a Ricardo González Vigil para hablarnos de tantas cosas. Y ahora tenemos un video especial. Recuerdan que durante 3 semanas los estudiantes de la Universidad del Atlántico Medio han escrito un folio, como se diría aquí, en torno al ensayo. Y en la primera ocasión tuvimos a Montaigne y los orígenes del ensayo. Después fuimos al ensayo en inglés, luego fuimos al ensayo en España. Pues bien, hoy toca tener el ensayo en Hispanoamérica. La responsable de la tarea es Carlota
Santana Fernández, y ella es la autora del texto y quien leerá lo que ahora disfrutarán. Vamos con el video. Si bien el ensayo hispanoamericano se remonta al periodo virreinal, es desde el siglo XIX que crece en importancia e influencia. Entre las figuras más relevantes están el argentino Domingo Faustino Sarmiento y el cubano José Martí. Después, en el siglo XX, figuras como la peruana Magda Portal y el mexicano Octavio Paz. Sobre la obra de Domingo Sarmiento, podemos afirmar lo siguiente. Su estilo es rotundo y eficiente, de marcado carácter ensayístico. Su obra más conocida y controversial lleva en su título los conceptos de civilización y barbarie. Aquí el autor se centra en la cultura occidental para plantear ciertas contradicciones entre la civilización, es decir, lo europeo, y la barbarie, lo autóctono. A partir de 1880, Domingo Sarmiento escribe su obra más madura, según él mismo dice, la más ambiciosa, donde expresa sus pensamientos definitivos. Mientras que en José Martí destacan tres temas completamente distintos: la unión y soberanía entre los pueblos latinoamericanos, la lucha por la independencia contra la corona española y un aviso del imperialismo estadounidense. Martí influyó directamente en un incipiente movimiento artístico y literario, el modernismo. En torno a Magda Portal, hay un hecho en su biografía que se refiere a la discriminación de género. En 1923 fue anulado el primer premio que obtuvo en los Juegos Florales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se presume que esto sucedió a raíz de su condición de ser mujer. Cabe añadir que en su estupenda autobiografía La vida que yo viví, ella cuenta que, cuando era muy joven, tuvo que renunciar a un trabajo por las insinuaciones de su jefe. Entre los grandes temas de la obra de Portal están su crítica de la limitada participación de las mujeres en la política de los primeros años del siglo XX y su lucha por la igualdad de la mujer en la sociedad. Por otro lado, la obra ensayística del Premio Nobel de Literatura Octavio Paz es relevante por los libros como El laberinto de la soledad, que es el reflejo de las preocupaciones del autor en torno al pueblo mexicano. Paz busca los orígenes y las causas del comportamiento de sus compatriotas, en el colectivo e individual. El argumento central del autor es que los acontecimientos históricos tienen una influencia significativa en los sentimientos de pesimismo e impotencia que predominan en la mentalidad mexicana. Octavio Paz trata de encontrar una identidad para los mexicanos. Finalmente, múltiples son las figuras del ensayo hispanoamericano del siglo XXI, entre ellas la estudiosa argentina Beatriz Arlo, cuya obra está centrada en el ámbito de la crítica literaria y cultural. Cabe añadir que ella forma parte del grupo de intelectuales latinoamericanos que han estudiado la posmodernidad del subcontinente. Ella habla de la modernidad periférica y es, desde el campo académico, la gran experta en las escenas de la vida posmoderna. Querida audiencia, hoy el programa va saliendo más extenso de lo que teníamos pensado. Agradecemos a Carlota por grabar este video, a Ricardo González Vigil por aceptar la conversación y al ganador del COPE 2020 por dialogar sobre el libro triunfador de aquel año. Querida audiencia, además de la paciencia, pues esta vez no leeremos sus comentarios, quedarán pendientes para la próxima porque habrá otro programa. Si bien hoy estamos con la sensación de despedida, porque estamos dialogando sobre el último libro publicado de ensayo por el Premio COPE de Cuento, lo cierto es que en este año ya hay un ganador en el 2022. Ya han revisado las redes sociales y si no, entren prontito a verlas. Ya es público que ganó Jorge Valenzuela con un trabajo que no conocen ustedes, ni yo tampoco todavía,
pero está vinculado a la obra de Kafka. Sabemos ya por rumores que es un ensayo que tiene 400 entradas, y en esas 400 entradas hay un párrafo o dos de reflexiones sobre el autor checo. Pues bien, el programa de hoy es un programa final, pero también no de despedida, porque tendremos una fecha especial, el 16 de diciembre, que la haremos no desde casa, sino en otra casa, para hablar con el ganador de este año. Y por supuesto con invitados y invitadas especiales. El hecho está en que agradecemos muchísimo, muchísimo que hayan acompañado este programa en el 2020, 2021, 2022 y que estén todavía aquí escuchando esa transmisión, que ya es nocturna y todo. El invierno avanza, avanza por estas tierras, pero allá en Perú, el calorcito del verano está con ustedes. Pues bien, que vaya también un abrazo cálido de mi parte, porque fue Juan Manuel Chávez, desde Las Palmas de Gran Canaria. No lleno de oro rutilante, sino de ese verde maravilloso que es la naturaleza que me rodea. Muchísimas gracias y hasta muy pronto, muy, muy pronto.